Muy buenas tardes. Bueno, hermanos, ya estamos en la clase de Santiago y seguimos avanzando, hermanos, en nuestra clase, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca de la lección 4. Hoy vamos a terminar la 4, vamos a continuar con la lección 5. Y bueno, queremos seguir avanzando en esta carta, hermanos, que nos ha dado varias información interesante, ¿verdad? En el capítulo 1, hermanos, hablamos acerca de las pruebas. ¿Se acuerda que hablamos de las pruebas? Que las pruebas son importantes porque nos dan a nosotros habilidades, capacidades espirituales que necesitamos para nuestro cristianismo, como la sabiduría, ¿verdad, hermanos? La paciencia. Bueno, la sabiduría proviene de Dios, pero también tiene que ver, hermanos, con un momento en el cual nosotros le pedimos esa sabiduría en los tiempos de prueba. Y bueno, la paciencia, ¿verdad? Nos puede llevar a cosas buenas, ¿verdad? Una paciencia, cuando tiene su obra completa, dice Santiago, nos puede hacer perfectos, ¿verdad? Y cabales. Perfectos, hermano, habla de una madurez, ¿verdad? Nos puede hacer maduros en, en, en cuanto al conocimiento de la palabra, en cuanto a nuestro cristianismo. Y es el crecimiento sano, ¿verdad? Hay muchas metáforas, una de ellas es la del edificio, ¿verdad? El apóstol Pablo por lo regular comenta eso en algunas de sus cartas, donde somos como un edificio que va creciendo, ¿verdad? De manera individual, crecemos conforme vayamos nosotros superando esas pruebas, conforme vayamos adquiriendo lo necesario después de cada prueba, ¿verdad? No es una prueba que el cristiano sufra en vano o viva en vano. Y bueno, hermanos, hablamos también acerca de ser hacedores de la palabra, ¿cierto, hermanos? Hoy vamos a ver esa parte. Vamos a terminar el capítulo 1. La lección 5 tiene que ver con el capítulo 2, ¿verdad? Que vamos a iniciar también el día de hoy. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos, en el capítulo 1, ya en los últimos versos. Ya prácticamente estamos terminando este capítulo. Y bueno, antes de iniciar, hermanos, el capítulo, de iniciar la lección 4, por ahí dejamos una tarea, ¿verdad, hermanos? Que sí. Bueno, vamos a preguntar, hermanos, al Team Marín. Vamos a preguntar al Team Marín. A ver, déjenme ver qué tenemos aquí. Bueno, vamos a preguntar a la hermana Edis. A ver qué nos presenta la hermana Edis en la tarea. Nos va a decir qué tarea dejamos y lo que le resultó a ella de esa tarea. Adelante, hermana Edis. Perdón, hermano, pero no recuerdo qué tarea fue. Ah, caray. Siento. Ah, caray. A ver, vamos a pedir a nuestra hermana Carolina que nos diga la tarea, que nos diga qué tarea es y nos dé lo que hizo. Sí, hermano, con mucho gusto. La tarea era buscar qué significaba la palabra religión y sacaron un significado con un ejemplo que es para nosotros basado en ese concepto. ¿Le digo la mía? Sí, hermana, por favor. Sí, ok. Yo busqué la palabra religión y dice, lo describí así. Conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad. Aquí lo definía como un dios o varios dioses. Entonces yo, basándome en este concepto que encontré, también daba el, la palabra religión que decía que proviene del latín religio, religio, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que significaba vincular. Entonces, esto es lo que yo escribí acerca de eso y dice que estos son los significados que puede encontrar en el internet
Si bien es cierto con lo que podemos leer por el significado en latín, la palabra religión es algo que nos vincula, nos ata a algo más grande que nosotros mismos y eso para nosotros es Dios. Con este vínculo que podemos experimentar nos ayuda a guiarnos en este mundo y llevar una mejor relación con Dios y con los demás. Llevando un comportamiento que es agradable a Dios, también nos ayuda a estar en paz con otros. Solamente. Muy bien, hermana, muchas gracias. Bueno, esta es la parte de la religión. Tomen nota, hermanos, de este tema, ¿verdad? Porque es con lo que vamos a concluir el capítulo, en este capítulo 1. A ver, vamos a ver al hermano Guadalupe. Hermano, adelante con la tarea. ¿Hermano Guadalupe Magaña o yo, hermano? Guadalupe Magaña. Es que dije hermano y luego dije Guadalupe. Sí, como no contesta el hermano, por eso. Ahí voy. Es división de religión. Se domina religión al conjunto o sistema de creencias y prácticas de un grupo determinado en religión a una actividad espiritual ligada a la moral que incluye su mezcla con la sobrenatural o está fuera del alcance del carácter demostrable de la ciencia. Eso es así, hermano. Ahora le explique, ahora dígame qué es para usted, qué le entendió, hermano, de todo eso. ¿Qué es religión? Pues para muchos es una práctica, pues, ¿cómo le diré? Algunos la usan para hacer cosas ilícitas. Algunas prácticas ilícitas hacen eso esas personas. Para eso ocupan ese tipo de cosas de religión. Y hoy en día hay muchas de esas, casi más practicando cosas que no deben. Por ejemplo, lo agarran para los, ¿cómo le diré? Hacer culto a dioses y todo eso. Y casualmente ahí viene lo de la matanza de niños y todo. Así es, hermano. Eso son prácticas que hace a veces la gente en este caso. Son prácticas, dice el hermano. Bueno, el hermano se fue por el lado negativo de una religión, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a pedirle a nuestra hermana Patti, a ver qué nos puede informar nuestra hermana Patti. Ya, yo encontré, es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle un culto. Es una virtud que mueve a dar a Dios un culto debido. En cuanto a la profesión y observancia de la doctrina religiosa, y es una obligación de conciencia y cumplimiento de un deber. Yo entendí que religión para mí, según el concepto investigado, es la necesidad que tiene mi espíritu, mi alma y mi cuerpo de reconocer que hay un ser supremo que se merece todo el respeto, adoración y alabanza. Y por ende cambia mi estilo de vida a ser más piadosa y tener una conducta digna. Debido a eso me ayuda a que pueda ayudar a conocer esta virtud a más personas para que también cambien su aspecto de vida. Eso para mí es religión. Gracias, hermana, muy bien, ¿verdad? Un estilo de vida, dice la hermana. A ver, vamos a preguntar al hermano David. Hermano David, ¿cómo le fue con esta investigación? Ya, tenía cerrado el micrófono. Mire, hermano, hay muchos de lo que yo pude investigar, es que hay muchos conceptos acerca de este término
De hecho, yo lo había aprendido hace mucho que religión viene de la palabra religare. Sin embargo, los conceptos que, por ejemplo, algunos grupos tienen, en este caso yo lo consulté en History Channel, dice que la religión es un sistema de creencias, un sistema de comportamientos, un sistema de valores culturales, éticos y sociales, a través de los cuales una comunidad se vincula con lo sagrado y lo trascendente. Y así encontramos, pues, que una religión tiene una mezcla de todo lo que tiene o lo que se compone un pueblo. Está mezclado la cultura, está mezclado las tradiciones, está mezclada las creencias. Y bueno, de ahí se derivan, debido a este grupo de creencias, muchas religiones en todo el mundo. Y estas religiones, pues obviamente el hombre o el grupo de personas trata de buscar el religarse con su Dios o con sus dioses. Entonces, la religión, es cierto que nosotros, cuando yo aprendí de la religión, lo teníamos como un concepto relacionado a Dios. De hecho, hace mucho tiempo, si nos acordamos, cuando las personas iban a buscar un trabajo, le preguntaban, ¿de qué religión eres? Y obviamente lo relacionaban luego con el Señor, con Dios. Pero ahora sabemos que la religión, como bien dijo el hermano Guadalupe Magaña, se ha aplicado a diferentes grupos, a dioses malos, dioses buenos, incluso hasta personas que no necesitan ser adorados, los adoran. Entonces, la palabra está mal aplicado, aunque tuvo un buen principio, pero se ha aplicado mal en los últimos tiempos. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, pues yo creo que con esto ya más o menos tenemos una idea de lo que es religión. Y es importante nosotros ubicarnos en lo que es religión, porque existe también la creencia de ver la parte negativa de la religión. Y esto es algo, hermano, este es un error que se llega a cometer porque después de mirar a lo mejor la religiosidad de algunas denominaciones o sectas, entonces el concepto se deforma. Pero al final de cuentas, hermanos, no es culpa del concepto ni de la palabra, es culpa de aquellos que la interpretan de esa manera. Todos somos religiosos, hermanos, en algo, incluso hasta en el trabajo, ¿verdad? Podemos ser religiosos en tener una serie de pasos para realizar algo siempre, hermanos, y siempre lo respetamos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de esa manera para poder entender lo que es la religión. Hermanos, a veces hay quienes dicen que la religión, dicen que no son religiosos, ¿verdad? Dicen ellos, cristianos sí, religiosos no. Y esto es algo contradictorio, hermanos, porque el mismo Cristo que ellos pretenden seguir dice, el que me ama guarda mis mandamientos, y guardar los mandamientos del Señor tiene que ver con la religión, hermanos. Tiene que ver con la religión. Entonces, terminamos que la religión, hermanos, es más parte de una relación con algo. En este caso, la religión verdadera obedece a esa relación que ya el cristiano tiene con Cristo. Claro, más adelante Santiago va a decir cuál es la religión verdadera. Entonces,
si Santiago nos está mencionando una religión verdadera, por inferencia podemos entender que hay una religión que no es verdadera o una religión falsa. Y ahí es cuando viene, ¿verdad? Dentro de ese concepto, perdón, dentro de esa palabra religión, lo que algunos hermanos decían, ¿verdad? El hermano David, el hermano Guadalupe Magaña, cuando esta parte de la religión que no es verdad, que es mentira, o la religiosidad, hermanos, ya cuando toma otro contexto diferente. Por ejemplo, grupos, hermanos, en donde se hacen ritos, ¿verdad? Ceremonias. No quiero mencionar, a veces no queremos mencionar grupos, pero para que quede el ejemplo más claro, a veces es necesario mencionarlo, pero vamos a tratar de no hacerlo. Sí, donde muy religiosamente, ¿verdad? Se paran al frente, hermano, una especie de ceremonia en donde siempre hacen lo mismo. No sé si te has dado cuenta, hermanos. En esencia siempre hacen lo mismo y se vuelve al final, hermanos, una religiosidad falsa. El pueblo de Israel cayó en esa religiosidad falsa. No era una religiosidad o no era una religión verdadera, ¿sí? Era una religión falsa e hipócrita. Y eso es lo que hablamos nosotros al principio, ¿verdad? Entrando al capítulo, a la lección 4, acerca de la hipocresía. Porque realmente, hermanos, somos religiosos siempre y cuando estemos dentro de los parámetros que la Escritura nos marque. Bueno, y eso lo vamos a ir viendo, hermanos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en esta carta. Entonces, déjeme ponerle aquí la diapositiva, hermanos, para ir avanzando. Entonces, la verdadera religión hace una diferencia en tu temperamento y lengua. ¿Se fijan, hermanos? No tiene nada que ver la religión verdadera con algo externo que Dios no pida, hermanos. Por allá, por muchos años, ¿verdad? Nació una serie de sectas religiosas que sus miembros se encerraban en conventos, ¿verdad? O en templos, hermanos. Y esos monjes se castigaban a ellos mismos, ¿verdad? Se flagelaban, castigaban a la carne porque de esa manera pensaban que podían sujetarla, ¿verdad? Al espíritu y terminaron deformando la verdadera religión. Entonces, aquí, hermanos, la verdadera religión hace diferencia en nuestro temperamento y lengua, pero siempre la religión, hermanos, va a estar marcada de acuerdo a los parámetros que la Escritura misma nos marque. Cuando salimos de esos parámetros, entonces estamos faltando a la verdadera religión. Mira, podemos poner algo, hermanos, muy práctico, ¿verdad? Hay quienes religiosamente en sus cultos, ¿verdad? En sus reuniones, en sus servicios de adoración, piden a los varones que se pongan corbata, hermanos. Entonces, eso, hermanos, cuando se hace una manera religiosa, porque lo adoptan casi como si fuera una doctrina, deforman la verdadera religión, hermanos. Deforman la verdadera religión. Porque por ahí habrá alguno que no se pone corbata y esa situación puede generar mucho conflicto. ¿Se fijan? ¿Cómo creamos problemas donde no los debería de haber? Por tratar de adoptar conductas, costumbres que no tienen nada que ver con la verdadera religión, hermanos. Este es un ejemplo muy pequeñito de otros que pudiéramos poner, ¿verdad? Pero bueno,
¿Estamos dispuestos a escuchar a los demás? ¿Sabemos cómo controlar nuestra lengua? ¿Podemos controlar nuestro genio? Porque es la parte que viene más adelante, ¿sí, hermanos? En lo que estamos estudiando. Es lo que vamos a ver los versos 19, 20 y luego el verso 26, ¿sí? Este es como un pequeño examen, hermanos. Este es como un pequeño examen que podemos tener, ¿sí? Somos tardos para oír, prontos para hablar, pronto para enojarnos. Y bueno, déjenme ver a ver si estoy dentro de la diapositiva correcta, hermanos. A ver, déjenme ver aquí. Sí, aquí está. Esta es. Esta es, hermanos. Este es el pequeño examencito, ¿verdad? Muy práctico para ver si nuestra religión es verdadera. ¿Estamos dispuestos a escuchar a los demás? Póngase un puntito si dice que sí. ¿Sabemos cómo controlar nuestra lengua? Póngase otro puntito, ¿verdad? Una tachita si dice que no. ¿Podemos controlar nuestro genio? Bueno, ahí también, hermanos, tiene que ver, está relacionado otra característica que también tiene que ver con la religión verdadera. Desdichadamente, hermanos, muchos demostramos cosas opuestas, ¿verdad? Muchos demostramos cosas opuestas. Somos tardos para oír, prontos para hablar y prontos para enojarnos. Es decir, todo lo contrario, ¿verdad? A lo que el Señor nos pide. Santiago nos dice que sabemos que debemos ser prontos para oír. Debemos ser más dispuestos a escuchar que hablar. Y debemos aprender a ser buen oidor. Santiago también nos dice que debemos ser tardos para hablar. Tardos para hablar. Y en el libro de Proverbios, hermanos, está lleno, ¿verdad?, de referencias acerca del peligro de hablar de más sin pensar. Podemos herir, por ejemplo, mucho cuando no paramos de hablar o cuando no cuidamos cómo hablamos, o la necedad, ¿verdad? El necio pasa por sabio cuando calla, es decir, hasta el necio puede tener vislumbres de sabiduría cuando aprende a callar. Zenón, un escritor clásico, dijo: tenemos 2 oídos, pero solamente una boca, así podemos escuchar más de lo que hablamos. Y es cierto, ¿verdad, hermanos? A veces esa parte que no vemos nosotros. Ya Santiago va a hablar más acerca de la lengua, pero esto que está mencionando Santiago tiene que ver, hermanos, con ese trato que damos a los demás, que al final está relacionado con la verdadera religión. Santiago también nos dice que debemos ser tardos para enojarnos. ¿Estamos dispuestos? Está diciendo Santiago, que no debemos enojarnos. Bueno, yo creo que no, ¿verdad, hermano? No es tanto que no nos enojemos, más bien que controlemos nuestra ira. Salmo capítulo 7, verso 11, dice que Dios se enoja con los pecadores, ¿verdad? Y Efesios capítulo 4, verso 26 y verso 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Bueno, que hay algunas cosas que nos van a causar enojo, pero eso no es pretexto para ir más allá, ¿verdad? Y pecar. ¿Cuándo se convierte el enojo el pecado? Bueno, cuando damos lugar al diablo, ¿verdad? Y reaccionamos de forma incorrecta. Dice Efesios capítulo 4, verso 29 al 32. ¿Por qué debemos ser tardos para airarnos? Bueno, esa es una característica de Dios también, hermanos. Debemos ser tardos para airarnos porque Dios es tardo para airarse. Cuando damos lugar a la ira, estamos permitiendo que la ira gobierne nuestras vidas.
Así es que la verdadera religión hace una diferencia en nuestro temperamento y también en nuestra lengua. Si queremos, hermanos, estar con el Señor, pero no controlamos nuestra lengua, bueno, pues nos engañamos, ¿verdad? Al final de cuentas nosotros mismos. Se puede cambiar, no es algo imposible, ¿verdad? Se requiere de mucha disciplina espiritual, hermanos, para poder lograrlo. Y bueno, viene el punto, hermanos, de la verdadera religión. Hace una diferencia en cómo obedecemos la palabra de Dios. La verdadera religión hace una diferencia en cómo obedecemos la palabra de Dios. ¿Nos ayudan a leer esta parte, hermanos, de Santiago? Santiago capítulo 1, verso 21 al 25. Amén, hermano. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, hermano. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, voy a retomar otra vez lo de la religión, ¿verdad? Religionis, del latín, hermanos, religionis, religión, y significa un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimiento, de veneración, de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individuales y sociales y prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto, ¿verdad? En el sentido más simple, la religión se describe como la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran como santo, sagrado, espiritual o divino. Normalmente está acompañada de un conjunto de prácticas que fomentan una comunidad de personas que comparten la misma fe. Ese es el punto, hermanos. Aquel religioso es aquel que ha adoptado una creencia de fe y la ha puesto en práctica. Aquellos que argumentan o censuran a la religión, creo que no saben lo que están diciendo, hermanos. Porque no se puede pretender ser cristiano sin ser religioso. Porque la religión tiene que ver con adoptar las posturas de aquello que yo pretendo alabar o creer o poner mi fe. En este caso, Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, en esa parte hay una incongruencia para aquellos que consideran la religión como algo negativo. No se puede decir soy cristiano pero no religioso. No es compatible, hermanos. Porque no están entendiendo lo que la misma palabra religión significa. ¿Sí? No hay una censura incluso de la misma escritura por la palabra religión ni por el concepto. Al contrario, Santiago la adopta y le da el sentido correcto, la verdadera religión, dice. Y bueno, en el verso 27 menciona algunas cosas de la verdadera religión, pero ya en estos versos, hermanos, antes de llegar al 27, ya Santiago está tocando varios puntos de lo que es una verdadera religión. Pablo también a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 4, toca varios puntos de lo que es una verdadera religión. Aún sin utilizar la palabra religión, podemos identificar de qué se compone la verdadera religión. Bueno, hermanos, entonces en esta parte ya leímos aquí el verso. ¿Qué leímos, hermanos? 21 al 25, ¿verdad? Así es que otra acción necesaria para
cumplir con la justicia de Dios es despojarnos de todo lo malo. Pablo nos da semejantes instrucciones, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Se fijan, hermanos? Despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo. Esto, hermanos, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo es tomar una definición en nuestras conductas. Fíjate que el apóstol Pablo está hablando en un presente continuo, hermanos. Despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo. Ah, caray, pues que eso no se hizo en el bautismo, que eso no se hizo al cumplir el evangelio. Claro que sí, hermanos, pero sin embargo parece ser que muchos, después de un tiempo, dejan esas vestiduras sagradas, ¿verdad? Y se ponen ropas viejas, hermanos. Sí, se ponen ropas del viejo hombre y empiezan a mostrar características de ese viejo hombre. Así es que constantemente debemos estar seguros que tenemos las vestimentas correctas, ¿verdad? De estar revestido del nuevo hombre. Es importante comprender que la Escritura ya define lo que es malo para nosotros, hermanos. Es algo bien importante que debemos nosotros entender. Si no, vas a empezar a creer que es malo no ponerse corbata, ¿verdad? Cuando vas los domingos a la iglesia. Es importante, hermanos, definir esto, porque si no vas a terminar creyendo que es malo que la hermana lleve pantalón a la iglesia. Es decir, muchas deformidades que quizás hemos aprendido no por la Escritura, pero sí por los prejuicios de otros líderes, ¿verdad? Que nos han enseñado de esta forma, pero que nosotros no nos hemos molestado en cuestionar conforme a la Escritura. Entonces, terminamos dividiéndonos por cosas muy triviales que no tienen nada que ver con lo que la Escritura define que es bueno y que es malo. Entonces, si no nos conformamos, hermanos, en comprender lo que dice la Escritura en cuanto a lo que la misma Escritura llama malo o bueno, terminaremos tomando rumbos diferentes, hermanos. ¿Por qué un hermano, por qué a una congregación de la Iglesia de Cristo, a unos hermanos les parece mal que la mujer se ponga pantalón y a los otra congregación no? Claro, esta congregación les va a decir a ellos, les dicen liberales, ¿verdad? Y la otra congregación les va a decir a ellos antis. ¿Y en qué terminamos entonces, hermanos? ¿En qué terminamos? En una iglesia dividida, ¿verdad? En una iglesia que está siempre peleando. Eso le encanta a Satanás, hermanos, ¿verdad? Eso le encanta a Satanás. Se fija, la falta de madurez nos lleva a esos puntos. Esto es muy importante para evitar caer en situaciones de censura que no corresponden con la realidad espiritual. Pablo toca un ejemplo de esto allá en Romanos capítulo 14. Si ya lo leíste, entonces ya sabes de qué se trata. Y si no lo has leído, léelo, ¿verdad? Pablo toma un ejemplo del alimento, toma un ejemplo de los días de fiesta, porque la iglesia en ese momento, hermanos, pues estaba compuesta de judíos, de gentiles. Ya no eran más gentiles, pero bueno, se les dice así para identificarlos. Y tenían diferentes culturas, hermanos. Entonces, ¿cómo el Señor hizo para que ambos pueblos fueran uno? Dice la Escritura, derribó la pared intermedia de separación. ¿Y cuál es esa pared intermedia de separación, hermanos?
El pecado. A ver, La antigua ley. la antigua ley, ¿verdad, hermanos? Quitó la antigua ley, que era lo que separaba a judíos y a gentiles, hermanos. Ya no era necesario. Ya ha venido Cristo, ya la antigua ley ya había cumplido su propósito. Ya no era necesario. Ahora ambos pueblos iban a depender ahora de la ley de Cristo. Eso es algo mucho mejor, hermanos. Esto es algo que sí compagina, porque la escritura, hermanos, el evangelio es acultural. ¿Qué significa acultural, hermanos? Que no hay Sin ninguna cultura que Que no tiene predomine. cultura, ¿verdad? No tiene cultura, hermanos. Entonces, es algo bien importante que nosotros identifiquemos estas cosas. No es suficiente despojarnos de lo malo. También es necesario llenarnos con algo bueno. Dice Santiago capítulo 1, verso 21. A ver. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Gracias, hermano. Bueno, ahí está, ¿verdad? No es suficiente despojarnos de lo malo, sino también, hermanos, adoptar los que... Bueno, ahora, escucha, ya hemos dicho que hay que ser muy prudentes, estudiosos, inteligentes, sabios, al reconocer cuando la Escritura identifica algo como malo. Pero también tenemos que tratar de estudiar, identificar lo que la Escritura llama algo como bueno, para poder adoptarlo dentro de nuestra actividad cristiana, ¿verdad? A eso que llamamos religión, ¿sí? La verdadera religión. Cuando el Espíritu Santo, dice Lucas, voy a leer una porción de Lucas, a ver si no traigo aquí en los apuntes, se me hace raro que no haya marcado aquí a Lucas. No la marqué. Bueno, voy a leer Lucas capítulo 11, verso 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermanos, esto es algo que se cumple siempre, siempre, hermanos. Un pecador, ojo, hermanos, un pecador reincidente se vuelve cada vez más insensible al pecado. Esa es la trampa del pecado, hermanos. A veces, como cristianos que estamos luchando, hermanos, contra el pecado, a veces tomamos como una píldora de tranquilizante, ¿verdad? De analgésico espiritual, haciendo creer que nuestros pecaditos pues no son muy graves, ¿verdad? Pero sí son tupidos, hermanos. Es decir, todos los días tenemos fallas y a veces caemos en las mismas fallas que no logramos superar. Bueno, estamos jugando con fuego, hermanos. Porque un pecador con ese estilo de vida reincidente, ¿verdad? Se está volviendo cada vez más insensible al pecado, hasta el momento en que se cauteriza su conciencia, hermanos, y ya no tiene más dolor ni culpa. Ya no se esconde, ¿verdad? Es más, cuando la congregación se da cuenta, él siente como
como si se le quitara un peso de encima. Y es que ya, hermanos, él ha caído en el descaro, ¿verdad? En la desvergüenza. Ya no le da vergüenza, hermanos. Ya no tiene culpa. Así soy, dicen, ¿verdad? Así soy, así me moriré. Como dice la canción, hermanos. Un pecador siempre va a buscar la aprobación de los demás para justificar. Mira en tu propia congregación. ¿Quiénes se han ido, hermanos? ¿Y cómo está su vida ahora? Bien descarada, ¿verdad, hermanos? Bien atrapadas al pecado. Y claro, ellos van a buscar siempre la aprobación de los demás para justificar sus acciones. ¿Y saben dónde no encuentran aprobación de sus acciones, hermanos? ¿Sabes dónde no encuentran aprobación de sus acciones? En la palabra de Dios. En la iglesia, ¿verdad, hermanos? ¿Y en dónde sí las encuentran? En el mundo. Claro, ¿verdad? Así que de esa manera, hermanos, así que de esa manera, el pecador sabe que dicha aprobación solo la puede encontrar en el mundo. Por lo tanto, la gran mayoría de los que se alejan de las iglesias son por temas de pecado, hermanos. Es mentira que se alejó porque no le diste un plato, no le volviste a servir un plato de comida en el último convivio. Es mentira, hermanos. Es mentira que el hermano se fue porque no le saludó el predicador o el otro hermano. Es mentira, hermanos. La mayoría son temas de pecado. Anda mal. Y cuando andamos mal, siempre buscamos el mal mínimo pretexto, hermanos, para alejarnos. Por lo regular tratan de justificar, hermanos, sus faltas, sus pecados, culpando a la hermandad, ¿verdad? Ya no reza en la iglesia, son re hipócritas, ¿verdad? No, son muy malos, no, es que no hacen esto, no, la otra vez no me dieron aquello, etcétera, hermanos. Bueno, ya usted se la sabe todas las chocoaventuras que tienen. Se quieren hacer las víctimas. Se quieren hacer las víctimas, exactamente, hermanos, ¿verdad? Y culpan a la hermandad, culpan a la iglesia y se terminan yendo. Y luego los miras, hermano, los ves, o sea, porque las noticias llegan, ¿verdad? Te das cuenta que el hermano anda mal o que la hermana anda haciendo cosas que no son. Claro, pues para eso se quería ir, ¿verdad? Para poder tener ese estilo de vida, hermanos. Es lamentable cuando ya el pecado cuando cometas pecado, hermano, cuando estés en una situación así y ya no sientas culpa, ya no sientes vergüenza o que algo te redarguye, prende tus focos rojos. No estás bien. Tienes que hacer algo rápido antes de que tu conciencia y tu corazón se cauterice. Porque una vez cauterizado, hermanos, es muy difícil regresar de ese estado. Es lo que dice, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos limpiados y cuando tenemos el conocimiento de la verdad y pecamos, nuestro estado viene a ser el peor, hermanos, peor que el primero, porque antes pecábamos por ignorantes y ahora pecamos teniendo conocimiento. ¿Qué es más peor, hermanos? Claro que de este lado, ¿verdad? Pecando teniendo conocimiento, porque si lo tienes y te comportas de esa manera, entonces, bueno, ya no queda más sacrificios por los pecados, dice la Escritura, sino una horrenda, ¿qué? Una horrenda expectación. ¿De qué? No me acuerdo. De muerte. Juicio. ¿Mande? De juicio. Expectación de muerte, de juicio. Una horrenda expectación de muerte, ¿verdad? Una horrenda expectación de juicio, dice la Escritura, hermanos.
y de hervor, dice, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 que dice la Escritura, muere irremisiblemente. Y luego hace la pregunta, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, nadie en esto lo hace de manera verbal, ¿verdad? Nadie dice, yo afrento la sangre. No, nadie lo dice, hermanos. Ni el pecador que se retira. Aquí no está hablando de una declaración de alguien, ¿verdad? Que conscientemente lo haga, se pare al frente y dice, yo pisoteo la... Nadie lo hace, hermanos. Pero el Señor lo toma así cuando dejamos de estar revestidos de Cristo, cuando no somos capaces de dejar el pecado. Ahí es que estamos afrentando la sangre de Cristo. Y a veces unos ni siquiera se dan cuenta, hermanos, que están haciendo eso, ¿verdad? Bueno, dice Santiago, hermanos, adelante. ¿Quién nos ayuda? 1:22 al 25. Amén, hermano. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañanos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo un rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Así es. Gracias, hermano. Miren, voy a tomar el verso 23 y 24 y lo voy a leer en una traducción diferente. Se llama traducción, nueva traducción viviente. Dice así, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Claro, es una locura, ¿no, hermanos? A lo mejor por eso hay personas que están constantemente viéndose en el espejo, ¿verdad? Ya se les olvidó que te ve, ya se te olvidó cómo eres. Ay, voy a ver si soy yo otra vez. Están viéndose en el espejo cada instante, ¿verdad? Bueno, esa es una broma, hermanos, pero sería como un colmo, ¿no? Te acabas de ver el espejo y ya te olvidaste de cómo eres. La clave, hermanos, de estos versos es poner en práctica lo aprendido. Si no, ¿de qué sirve, hermanos? Más adelante va, Santiago está ya poniendo las bases para hablar de la fe y las obras, hermanos. Cuando habla de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, eso tiene que ver con la fe y las obras, hermanos. ¿Sí? Y ya está preparando el tema Santiago desde el capítulo 1. Santiago compara a alguien que no pone en práctica la palabra de Dios a una persona que se ve en el espejo. La palabra de Dios actúa como un espejo para poder vernos a nosotros mismos. Así es que la verdadera religión, hermanos, hace una diferencia en cómo obedecemos la palabra de Dios. Lo que decíamos al principio, es una relación. Religión es una relación con Dios. Y esa relación con Dios, hermanos, está sujeta a la obediencia. Es bonito, hermanos, tener una relación auténtica. Y bueno, a veces este tipo de expresiones nos confunden. Cuando hablo de que tenemos que tener una relación auténtica con Dios, a veces esa palabra auténtica para ti puede significar de una manera, para otro hermano puede significar de otra, para otro hermano otra, y bueno, al final terminamos teniendo diferentes puntos que a cada uno le parece que significa una relación con Dios. Y por eso hay
cristianos que de repente dicen, no, yo no quiero nada con la iglesia, con Dios todo. Yo sigo orando en mi casa, yo sigo leyendo la escritura, pero yo a la iglesia no me paro. Eso no es tener una relación con Dios. Ella piensa que en su concepto de relación con Dios es así, que sí está teniendo una relación con Dios, hermanos. Sin embargo, la escritura nos enseña que eso no es posible. ¿Cómo vamos a tener una relación con Dios y no con su cuerpo y no con la iglesia? Si Cristo, hermanos, es la cabeza y su cuerpo es la iglesia, es imposible tener una relación. Si rechazamos a la iglesia, rechazamos a Cristo mismo. Entonces, el punto es ese, hermanos. Poner en práctica lo que hemos aprendido y tener una relación verdadera con Dios es poner en práctica lo que Él nos dice. Claro que es bonito decir, yo tengo una relación auténtica. Yo en relación a eso les he dicho a los hermanos en cuanto a tema de la oración. Hermanos, yo le digo, no es necesario que usted tenga un lugar para orar, un horario para orar y una postura para orar. Porque a veces, por tener un espacio, una hora y una postura para orar, no oramos. ¿Por qué? Porque terminamos no teniendo el tiempo necesario para hacerlo. Entonces, ¿usted cree que se debe de orar? Esto que voy a decir no lo vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que sea maleducado cuando un hermano diga, vamos a cerrar los ojos, hermanos, vamos a orar. ¿Verdad? No quiero que lo interprete así. Pero no necesitamos cerrar los ojos para conectar con Dios. ¿Me entiende, hermanos? No tenemos que estar hincados, hermanos, para conectar con Dios en la oración. No tenemos que estar en la iglesia, en el edificio de la congregación para conectar con Dios. Les he dicho, hermano, usted puede orar manejando camino al trabajo. Puede tener una plática con Dios camino al trabajo. Caminando al mandado, al mercado. Usted puede platicar con Dios. No tiene que tomar una postura, cerrar los ojos, no tiene que hacer eso. A veces, hermanos, es el problema, que perdemos la comunicación por creer que así tiene que ser y nos perdemos. Eso es es a lo que yo le llamo ser auténticos adoradores hacia con Dios. ¿El Señor quiere que le oremos? Claro. ¿El Señor nos pide posturas? No. ¿El Señor quiere que hablemos con Él? Claro. ¿Nos pide horarios? No, no nos pide horarios. ¿El Señor quiere que le adoremos, que le oremos, que platiquemos con Él? ¿Nos pide un lugar especial? Tampoco nos pide un lugar especial. Entonces, son de estos puntos, hermanos, en los que realmente podemos nosotros obedecer lo que Dios dice y también, hermanos, practicarlo, que no se nos olvide aquellas cosas que hemos aprendido que Dios desea. Bueno, la verdadera religión hace una diferencia en cómo cuidarnos, cómo cuidamos a los necesitados. Hermanos, voy a hacer una pausa aquí. ¿Algún comentario de lo que acabamos de ver ahorita? Hermano, ¿puedo comentar? Sí, hermano. Hermano, es muy cierto lo que usted dice, porque ha sucedido, hermanos, cuando hay un problema entre hermanos dentro de la iglesia, algún hermano que pues tiene los ojos en el hombre y no en Cristo, y en su debilidad, pues él se aparta. Hace poco nos pasó una hermana, tuvieron unos pleitos, unos hermanos, y uno de los hermanos que predicaba dejó de asistir, dejó de tener esta responsabilidad solito, y pues la hermana confiaba mucho en este varón, y tanto así que ella dejó de asistir, dice que ella pues no quisiera estar allá porque no quiere tener esa comunión, no quiere ver molestias, que está mejor, ella siempre va a adorar a su casa con Dios, que ahí va a participar de la mesa, del pan y del jugo y todo, y nosotros con mucho amor le explicamos que no es así.
como usted bien dijo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan. En la iglesia primitiva, como se reunían la iglesia, es lo que le explicamos a la hermana, porque la hermana pues sí estaba como decepcionada por el problema que hubo. Y ella ya no quería tener comunión con la iglesia y nosotros le explicamos que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia, lo más que se consagre ella con su hija y que esté orando y esté estudiando, si no tiene comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ella no va a lograr la vida eterna. Se lo especificamos con la palabra de Dios y pues ella lo estuvo entendiendo. Lo triste del caso, hermano, que regrese el hermano otra vez y ella regresa. Y ella por el hermano regresa. Y pues ni modo, hermano, hay que sobrellevar, dice la palabra, sobrellevar y enseñarlos para que ellos entiendan el compromiso que es primeramente con Dios y después con la iglesia. Es mi comentario, hermano. Gracias, hermano. Sí, es verdad. A veces llega a pasar así en las congregaciones. Todas las congregaciones tienen alguna situación que, bueno, sus miembros actúan de esa manera. ¿Alguien más, hermanos? Yo En la también, cla- hermano. Ah, Sí. Bueno, primero la hermana Leo y luego el hermano Guadalupe. Ajá. en la reunión de mujeres el martes veíamos algo parecido a lo que estás comentando respecto a la oración. A veces, por ejemplo, cuando fijas, tienes un horario, por ejemplo, dices, pues, es un ejemplo, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana, en cuanto me levanto, tengo que orar. Todos los días a las 5 de la mañana. Antes de comer, tengo que orar. En la tarde bueno, cada quien se fija su horario, ¿verdad? A veces cuando es un horario y lo has llevado por mucho tiempo, la oración, llega un momento en que ya no conectas con Dios. ¿Por qué? Porque ya se vuelve como algo repetido. A veces la misma oración utiliza las mismas palabras. Por ejemplo, cuando oras a veces utilizan las mismas palabras o las mismas expresiones, pues, o sea, eh, es mejor cuando haces la oración porque sientes la necesidad, como dices tú, puedes ir en el carro, puedes estar en la escuela, o sea, tiene que ser algo espontáneo, pues porque cuando se vuelve algo rutinario, a veces afecta, que es algo repetido, pues se vuelve hasta cierto punto algo monótono. Es cierto, hermanos, así nos llega a pasar a nosotros que a veces a veces la devoción puede ser rutinaria, hermanos, cuando dejamos que sea rutinaria, ¿verdad? Y bueno, es cierto, es un buen punto también, hermanos. Yo conozco hermanas que se levantan a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y a las 5 de la mañana, yo no critico eso, ¿no? Yo reconozco eso, qué bueno que lo hacen, hermanos, pero ya llega un punto en el que puede caer en una rutina, ¿verdad? Y tenemos que buscar espacios de cómo retroalimentar nuestra relación con Dios de otra manera, hermanos. Entonces, cada uno va viendo qué necesidad tiene de conectar con Dios, ¿verdad? Y bueno, lo puedes hacer de diferentes maneras. Lo importante es que nos conectamos con Dios siempre, hermanos. Hermano Guadalupe, adelante. Pues yo con lo de el revestimiento viejo, tengo un hermano de ahí de la iglesia que ya se retiró. Era un hermano que participaba en todo y tenía, pues en realidad tiene conocimientos. Ahorita, como dice usted, estaba diciendo del revestimiento viejo, él ahorita anda en el mundo y casualmente anda haciendo cosas indebidas que a veces lo ve uno y no lo cree, pero sí. Así es, hermano. Casualmente andan esos de las motos, le dicen el escuadrón de la muerte, esas, como dicen por ahí, pues se puede decir como una secta. Y, y eso a veces, al principio él ponía pretexto por la esposa, que también estaba bautizada, pero que no lo dejaba los domingos, le ponía pretexto y hasta que dejó de llegar. Casualmente, hemos ido a veces a su casa, los hermanos han ido y no cede. Es como dice usted también, o la palabra lo dice, si
de los demonios. Si, por ejemplo, entran 7, después cuando vienes a ver, bueno, regresan, ya no regresan 7, no, regresan en la multitud. Y eso así pasa a veces a nosotros como cristianos, después tenemos que cuidarnos de esa forma para que tener estar bien con Dios. Y casualmente ahí donde tiene que entrar lo que está diciendo últimamente, las oraciones. Tenemos que orar y perseverar para que Dios nos dé el apoyo, la ayuda para que nosotros sigamos en su camino. Y a veces muchos hermanos a eso les pasa. Así es, hermano. Es mi comentario. Así es, hermano. Bueno, gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, antes de continuar? Yo, mi hermanito, quería comentarle algo Sí, hermano. acerca de la oración que estábamos mencionando. Pues yo también tuve, o sea, tengo una tía que le provoca problemas el hacer una rutina de oración, porque dice que en su hogar, por ejemplo, ella, si se le quitó el sueño, se levanta a las 12 y dice que pasa orando 3, 4 horas. Entonces dice que el esposo me decía, o sea, que ella está molesto porque realmente, o sea, sí hay que darle tiempo a Dios, pero no es en ese exceso de estar ahí. Y más que todo, como decían los hermanos, y es una rutina, ya no es una conversación íntima, porque empieza a ser repetitiva la oración. Entonces, yo vi eso y yo le estaba diciendo, o sea, que tampoco debe ser así, pues porque en verdad, o sea, sí es verdad que como se puede levantar uno a las 5, orar, yo qué sé, tener esa conexión que tenemos que tener con Dios, pero tampoco, bueno, para mí, ¿no? No puede ser como ella tiene ese problema, o sea, imagínense, o sea, también le estaba causando un problema en su hogar, de levantarse a la hora que ella quería y todo, o sea, y interrumpía el sueño de las demás personas y todo eso. Entonces, como estaba diciendo, yo pienso que sí tenemos que tener eso, mi hermano, eh, esa educación de conectarnos con nuestro Padre. Como usted dice, yo, por ejemplo, a veces estoy, aunque sea lavando los platos y estoy cantando o estoy orando, una forma de comunicarme también. Como usted lo dice, cuando yo salgo de viaje o alguna cosa, siempre estoy orando antes de emprender el viaje y todo. Entonces pienso que sí es muy importante eso y pues esa es la experiencia que yo tuve con ese familiar, mi hermano. Así es, ¿verdad? A veces, hermanos, miren, es esto que estamos comentando es parte de las libertades que tenemos en Cristo. Los Hermano. judíos ¿Vale? Buenas noches, hermano. Bueno, yo me pongo a meditar, hermano, en los profetas, en los que Dios siempre llamó, hermano. Y, o sea, hablamos de rutinario, pero Abraham, ¿cómo hablaba con Dios, hermano? Daniel, hermano, ¿cómo se la pasaban orando a estos personajes bíblicos? En la carta que estamos leyendo, hermano, Jacobo, Santiago, se le conoce, hermano, como el rodillas de camello, o sea, ¿cómo? O sea, rutinarios, o sea, no sé, hermano, no sé, pero no sé si eran ellos más espirituales que nosotros, hermano, pero ellos tenían una comunión íntima, hablando un poquito de lo que, del evangelismo, de la vida de Cristo, hermano, dice que Jesús escogió a 12 y que les enseñaba cómo era él, y él, hermano, tenía que soportar el carácter de cada uno de los discípulos. Entonces, bueno, a mí se me hace un poco difícil, o sea, ¿cómo voy a ser rutinario yo cuando voy a dar gracias por los alimentos? ¿Cómo voy a ser rutinario cuando Dios me está dando un nuevo día? O sea, bueno, no sé, hermano, no sé si me di a entender, pero eso es mi observación. Sí, hermano, bueno, no se está hablando de no comunicarnos con Dios, al contrario, se está diciendo que hay que comunicarnos con Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Pero que a veces nos encerramos en un tiempo, en un espacio para hacerlo.
y nuestro estilo de vida no tiene ni el tiempo ni el espacio para hacerlo, y eso perjudica en algunos cristianos no conectarse con Dios. Porque hay algunos cristianos que creen nada más que se debe de orar en el cuarto, ahí en el cuarto, nada más ahí en el cuarto, a solas. Y como no pueden hacerlo por las actividades que tienen, no conectan con Dios, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo, hermanos, podemos encontrar una rutina insana aún en esta práctica, en esta disciplina espiritual, cuando no conectamos con Dios. Decía la hermana, bueno, yo respeto todos los puntos, yo no conozco el caso, yo no sé qué la hermana exprese en la oración, pero no podemos negar, hermanos, que a veces nosotros hemos caído en una rutina dentro de la oración, pidiendo por las mismas cosas, utilizando las mismas palabras, y al final nuestra oración se vuelve como un rezo. ¿Se fijan, hermanos? ¿Sí o no pasa, hermanos? Cierto. ¿Sí o no hemos caído, sí o no hemos caído en ocasiones en eso? Muy cierto. Oye, hermano, llevas 3 años pidiendo por el mismo pecado y no lo superas. O sea, 3 años. Hermano, Dios, te pido por... Pues no sé a qué estamos jugando, ¿verdad? Es decir, ya hay cierto descaro en ese tipo de casos, en la que no podemos superar alguna deficiencia que tengamos nosotros, y ahí seguimos, ¿verdad? Es eso, hermano, no es una invitación a no orar, al contrario, orar. Y lo que iba a comentar antes de que el hermano hablara era que anteriormente, ¿verdad? Los judíos tenían su rutina, porque así estaban enseñados, hermanos, ¿verdad? Y así marcaba la ley, decía a tales horas, y ellos hacían ritualmente su oración. ¿Tú sabes lo que un judío dice en la oración? Bueno, si no sabes, investígalo. Es casi como un rezo, hermanos. Repiten lo mismo, ¿no? Todas las oraciones es lo mismo. ¿Tú quieres caer en eso? Como cristiano, ¿tú quieres caer en eso? Ah, entonces ya estamos entendiendo lo que es la rutina, ¿verdad? En algo tan noble como la oración se puede volver rutinaria cuando no conectamos con Dios, cuando desconectamos el corazón de las palabras. Tú lo puedes ver incluso en las reuniones dominicales. Al hermano que ora siempre dice lo mismo. ¿Verdad que sí? Siempre dice lo mismo, hermanos. Hermano, cámbiele de expresión, cámbiele de, no sé, de una característica de Dios, cámbiele a otra característica diferente. Y si empezamos a hacer eso, hermanos, vamos a empezar a enfocarnos de una manera diferente también en nuestra comunicación con Dios. Seamos más creativos al momento de comunicarnos con Dios. Y yo creo que cuando digo ser más creativos, creo que estoy diciendo ser más auténticos con Dios. A veces en nuestras expresiones tratamos de sacar las palabras domingueras, ¿verdad? Hermano, tienes que sacar palabras domingueras. No estoy diciendo que seas irrespetuoso, no te vayas por ahí. Estoy hablando es que no tienes que sacar las palabras domingueras. ¿Por qué digo esto? De repente, hermano, nos hace una oración. No, hermano, no sé orar, pero sabe hablar muy bien. Pero no, él piensa que tiene que utilizar ciertas palabras para poder hacer una oración. ¿Y qué pasa, hermanos? Termina sin participar en la oración, incluso también puede significar que no se comunique con Dios de una manera adecuada porque él piensa eso, ¿verdad? Bueno, son muchos puntos, hermanos,
que ya corresponden a un tema muy diferente. Pero espero, hermanos, que se haya entendido el punto. No estamos diciendo que no ores, al contrario, ora más, pero que eso no dependa, como decíamos, de un lugar, de una hora, ni de una postura. Que tu comunicación con Dios no dependa de eso, ¿verdad? Bueno. Voy a continuar compartiendo en la pantalla. La verdadera religión, decíamos, hace una diferencia en cómo cuidamos a los necesitados. Ayúdanos a leer Santiago 1:27. Y aquí no puse nada. Santiago 1:27, hermanos. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias, hermano. Deme un segundito. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es esa verdadera religión, ¿verdad? Que hablamos hace un momento al principio, que investigamos en la tarea. Esa verdadera religión, dice Santiago, pura y sin mácula delante de Dios. Es decir, pura, auténtica, sin manchas. Delante de Dios es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, ¿cumplimos nosotros con esto? Sea sincero, ¿cumplimos nosotros con esto? A veces no cumplimos, ¿verdad, hermanos? A veces no cumplimos. Dios siempre se ha interesado en las personas en necesidad, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 68, verso 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Esto que está hablando Santiago, ¿ya lo sabían los hermanos de la dispersión? Sí lo sabían, ¿verdad, hermanos? Pero a veces necesitamos que nos recuerden. Que nos recuerden, hermanos. La religión que hace una diferencia es guardarnos sin mancha. Entonces, como conclusión, la verdadera religión en cómo vemos a Dios. Él no cambia. ¿Cómo afecta mi temperamento y mi lengua? ¿Cómo obedecer a la palabra? Y cómo estoy dispuesto a cuidar a los necesitados, ¿verdad? La palabra de Dios está haciendo una diferencia en tu vida. ¿Tienes una religión verdadera? Bueno, pues es una pregunta que viene dentro del curso y tú sabrás contestar. Vamos al a la lección 5, bueno, y el capítulo 2. Lección 5. Y la lección 5, hermanos. A ver. Se me trabó esto. Dame un segundito. Ya se me trabó. Ok, aquí está. La lección 5, pues tiene que ver con el capítulo 2, ¿verdad? Ahí es donde vamos a empezar. Y en el capítulo 2 de Santiago, hermanos, vamos a ver estas partes, ¿verdad? Este es el tema. Un lugar donde todos somos iguales. ¿Cuál es ese lugar, hermanos? La iglesia. La iglesia, ¿verdad? La iglesia, un lugar donde todos somos iguales. Y estos son los tres temas, tres puntos principales que vamos a ver en este capítulo. El capítulo 2, verso 1 al 3.
en esta lección, mejor dicho, en esta lección, 1 al 13, el principio, no hagas acepción de personas. El problema, se hace en acepción de personas. Y la solución es seguir la ley real. Bueno, y empezamos con una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando alguien te trata con favoritismo mejor que los demás? ¿Cómo te sientes, hermano? Se siente privilegiado uno, hermano. ¿Privilegiado? A ver. Yo me A siento ver, hermano. A ver, hermano David, no lo escuché. Yo me siento incómodo. Incómodo, ¿verdad? Incómodo, hermano. Y más cuando están en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Es decir, bueno, a menos que seas un familiar, ¿verdad? Etcétera, o no sé, o sea el presidente o algo, hermanos. X, ¿verdad? Pero en términos generales, hermanos, nos sentimos un poco incómodos cuando hay demasiado favoritismo, ¿verdad? Hacia alguien en especial, ¿verdad? Mejor que a los demás. Pues si nosotros vemos eso fuera de la barrera, pues también nos causa un poquito de incomodidad, ¿verdad? Ahora imagínate estando dentro de esa barrera, siendo nosotros los que somos, que se nos da favoritismo mejor que a los demás, como que sí, vemos a los demás, ¿verdad? ¿Y por qué a mí? Bueno, hermanos, vamos a leer para empezar a desglosar esto. ¿Quién nos ayuda? Estaba chiquita la letra, pero vamos a leer del verso 1 al 13. Amén. Usted, hermano. Ya, gracias, hermanito. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres en este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Amén. Y luego esta, hermana. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Bueno, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Pues aquí está hablando del favoritismo, ¿verdad? Discriminación, prejuicios. ¿Y qué piensa Dios de la imparcialidad, de la parcialidad, hermanos? Bueno, si Dios no hace acepción de personas, Él espera que sus hijos tampoco hagan acepción de personas, ¿verdad? Santiago empieza con las palabras, hermanos míos, ¿verdad? Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjate cómo relaciona la fe
con este tema de la acepción de personas. Es decir, que la práctica de nuestra fe, ¿sí? Esa verdadera religión, como estamos hablando en el capítulo 1, también incluya no hacer acepción de personas. Ahora, lo que va a decir, el ejemplo que va a poner Santiago en el verso 2 es un ejemplo real, hermanos, ¿verdad? No creo yo que sea algo ficticio. Claro, estoy tratando de inferir si está siendo muy específico Santiago en este ejemplo, es porque Santiago tenía esta experiencia, hermanos, en alguna congregación, ¿verdad? O congregaciones en donde se estaba privilegiando, se estaba teniendo favoritismo con miembros de dinero, ¿verdad? Que se veían elegantes, hermanos. Ahora, quizás en tu congregación haya algo parecido a esto que está pasando. Llega una persona de traje, hermanos. Imagínate de traje. Lo volteas a ver y tú de repente dices, ah, caray, de traje. ¿Quién es, verdad? Se ve una persona importante. ¿Por qué? Porque trae traje, hermanos. A veces, hermanos, las apariencias nos engañan. Y la Biblia es específica en invitarnos a no engañarnos por las apariencias. No estoy diciendo que no tengamos una buena apariencia, escucha, pero a veces va a haber personas que entran a la congregación y por sus limitaciones, hermanos, se visten de manera más humilde, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos hacia ellos y hacia los que se visten mejor, hermanos? ¿Cómo es? Debe ser igual. Debe ser igual, ¿verdad? Pero ¿cómo es a veces en realidad, hermanos? Hermano Julio, como dice el hermano David, debe ser igual, pero, y suena muy bien decirlo, pero ya en la práctica me ha tocado que hasta en los mismos predicadores, a este hermano lo hospedamos en ese hotel. Viene este otro, no, ahí búscale un lugar con un hermano, ¿sí? Le digo porque yo he tenido esa experiencia de buscar hospedaje para hermanos y, viene búscale en el mejor de la ciudad, y los tratamos diferente. Vienen a lo mismo, a impartirnos la palabra, a alimentar espiritualmente a la iglesia, pero se trata diferente. Dice que como te ven, te tratan también, ¿sí? Así es. Fíjense, hermanos, en la iglesia, escucha bien, en la iglesia no debería de haber etiquetas. En la iglesia no debería de haber etiquetas. Pero desafortunadamente, hermanos, nosotros somos culpables de que esas etiquetas existan. Parece que no nos harta, de que el mundo nos ponga etiquetas, que nos dé un valor por lo que tenemos y no por lo que somos. Y vivirlo dentro de la iglesia, ¿te imaginas, hermano? Dice Santiago, esto es tan grave que la acepción de personas es considerado, ¿qué, hermanos? Pecado. Pecado, hermanos. Es considerado un pecado. Así es que tengamos cuidado en esta parte de la acepción de personas, ¿verdad? Siempre va a haber personas humildes. Siempre va a haber la persona que viene con, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo te acercas a él? ¿Lo saludas? En el convivio, ¿dónde lo sientas? ¿O dónde lo invitas a sentarse? Todo eso tiene que ver, hermanos. Mira, hermano,
a veces pasa que no somos tan maduros para poder sentir realmente eso. Hay que ser honestos. A veces no sentimos eso, o no sentimos la confianza, o no sentimos eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Santiago no está tocando nuestras emociones, está tocando nuestro sentido común, un sentido espiritual, hermanos, más que emocional. No significa que no somos emocionales, claro que sí, pero si dependemos de la emoción, terminaremos, ay no, Fuchi, no, ve cómo viene bien cochino, no se bañó, no le voy a saludar, ¿verdad? Ay, me senté a un lado de él y la verdad, ¿cómo apesta? Y se imagina, hermanos, esa situación, a lo mejor más de uno lo ha vivido, ¿verdad? Debe de anularse con nuestra verdadera religión. Y a veces, hermanos, en esas condiciones somos nosotros probados, a veces sin darnos cuenta, para saber cuál es nuestra reacción en esos momentos. A ver cómo ha avanzado la iglesia en esos temas, hermanos. No hagas acepción de personas, es el principio. No hagas acepción de personas. Santiago empieza con las palabras, hermanos míos, ¿verdad? Bueno, aquí ya terminé, hermanos, porque ya, a ver, no se guardó lo demás. Ahorita que me falló, no se guardó lo demás, pero no importa porque podemos seguir así. Bueno, no hagas acepción de personas, hermanos míos, ¿verdad? ¿Qué significa la acepción de personas? Bueno, significa, hermanos, crear un juicio, ¿verdad? Predeterminado, un prejuicio, un juzgar superficialmente. ¿Y por qué discriminamos? Porque en lugar de ver con ojos espirituales, terminamos viendo con ojos carnales, ¿verdad? Con los mismos ojos o con los mismos lentes que el mundo tiene. Hay áreas para la discriminación, o en qué áreas hay discriminación. Bueno, en la apariencia, ¿verdad? En la apariencia, hermanos, cómo viene vestida la persona. Hay discriminación por la edad, hermanos, por edades, fíjate. Por edades. Hay discriminación por logros académicos, ¿verdad? El hermano no terminó la primaria, pero el hermano es licenciado, ¿verdad? El hermano está estudiando la maestría y el otro está estudiando el doctorado. No, pues en mis respetos, usted no terminó de la primaria, hermano. La influencia económica, ¿verdad? También. Es decir, quién tiene más, quién tiene menos, quién viene en el bonito carro, ¿verdad? Y quién viene en la bicicleta. Y a uno le sonríes y a otro no. ¿Se fijan? Con uno te quedas platicando y con otro no. Hermano, nos pasó algo en una congregación que estuvimos, no voy a decir marcas, pero se asignó la ofrenda a alguien que tenía una profesión y no tuviera necesidad. Y se discriminó a alguien que no tenía una carrera y no tenía, digamos, un trabajo pues sí, de renombre. Precisamente ellos juzgaron a que el hermano, por no tener los recursos, iba a tomar de algo sagrado como es la ofrenda. Y bueno, y a veces pasa, ¿verdad, hermanos? Y a veces pasan esas situaciones. Y ahí es cuando nosotros, hermanos, debemos de reflexionar, porque a veces esas acepciones de personas son muy sutiles, hermano. Son muy sutiles. Son muy engañosas. Hacer acepciones es anticristiano.
Demostrar parcialidad no es lógico. Santiago dice que mostrar favoritismo es pecado. ¿Qué dice el 8 y el 9, hermanos? A ver, vamos a leer esa partecita. Amén. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. Amén, hermanos. Escucha, a veces esto lo hacemos inconscientemente, pero Santiago aborda el tema para que esa inconsciencia que a veces tenemos en este tema se vuelva conciencia en nosotros. ¿Sí entendemos, hermano? Es decir, Santiago nos está poniendo un ejemplo para que veamos realmente nuestra actitud hacia otras personas. Ahorita lo encerramos, el ejemplo, en la congregación, en la iglesia, pero tiene que ver, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, laboral, familiar, social, ¿verdad? Vecindario, en cualquier lugar, hermanos. Entonces, Santiago toca un punto que creo, hermanos, que si no hubiera este ejemplo en la Escritura, no, a muchos nos pasara desapercibido la gravedad del problema. Pero era algo que estaba pasando también en el primer siglo, hermanos. Claro, ahorita con sus diferencias, ¿verdad? Ahora dice Santiago que si viene un hermano, ¿verdad? Con ropa elegante, siéntate adelante. Y viene alguien con ropa humilde, siéntate hasta atrás. Pero ahora en la realidad es contrario, ¿verdad que sí, hermano? Por más que ponemos sillas adelante, todos se quieren sentar atrás. Eso ya no aplica. Por lo menos ese ejercicio de sentarse adelante ya no aplica, hermanos. Hay que poner hay que poner un poquito atrás. No, sí, hermano. Yo termino, voy a confesar algo. Yo termino, hermanos, porque a veces acomodamos sillas y sobran algunas, ¿verdad? Y las apilamos y quedan atrás. Pues va a creer que llegan los hermanos y agarran las sillas apiladas y vuelven a hacer otra fila atrás, habiendo un montón de espacio. Entonces termino escondiéndoles o quitándolas de allá, me las traigo al frente y pues ya les da más pena venir hasta el frente y agarrar sillas, ¿verdad? Ya se sientan adelante. Pero pues qué necesidad, dijera el cantante, ¿verdad? Bueno, hermanos, el problema, ¿cuál es el problema? Se hacen acepción de personas. Hacer acepción es anticristiano, decíamos, y demostrar parcialidad no es lógico. La solución, ¿cuál es la solución a este problema? Dice, ¿mande? Seguir la ley real. Seguir la ley. ¿Qué es la ley o qué dice la ley real? Dice la cita, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. ¿Y eso de dónde proviene esa ley real, hermanos? Mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, ¿verdad? Es bien importante, hermanos, entender que esto viene de una ley antigua. Es decir, esto está en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué no había dicho que la antigua ley ya se había terminado, se había derribado la pared intermedia? No, la ceremonial sí, la moral no. Y ese es un tema aparte, hermanos. Pero esto lo puedes encontrar en Levítico capítulo 19, verso 17 y 18. Dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿De dónde viene este mandamiento, hermanos? Viene desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué?
porque es parte del carácter de Dios, hermanos, para su pueblo. Esto es, la ley ceremonial ya la cubrió Cristo en la cruz, pero la parte moral, hermanos, no tiene tiempo ni fecha de caducidad. Todas las cosas morales que estamos aprendiendo hoy, hermanos, o que hemos leído en el Nuevo Testamento, no surgen en el Nuevo Testamento como algo que, es algo que se creó en el Nuevo Testamento. No, hermanos, viene desde el Antiguo Testamento. Brinca hacia el Nuevo Testamento porque es parte de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios que Él desea para nosotros, para su pueblo. Así quiero que ustedes se manejen, así quiero que ustedes funcionen, así quiero que se traten, dice el Señor. Y eso viene, no cambia, hermanos. La postura del Señor es inmutable. Entonces, estas cosas son bien importantes entenderlas. Debemos poner en práctica la ley real, ¿verdad? Y Jesús también se refiere a ese texto. Mande, hermano. Creo que hasta ahora he entendido, porque es cierto lo que dices. Frecuentemente decimos, es que la ley del Antiguo Testamento ya no es vigente. Y ahorita con esta aclaración que comentas, te agradezco mucho porque yo también tenía esa idea. Pero sí es cierto, la ley moral está vigente, o sea, no lo había entendido así y no lo había desglosado así. Y yo te agradezco esta luz porque así lo transmitiremos a las personas que también están malentendiendo este concepto o esta vigencia de la ley. Y estoy seguro que nuestros hermanos también ese problema lo tenemos, o esa confusión lo tenemos en las diferentes congregaciones. Gracias, hermano. Así es, ¿verdad, hermano? Y esto es parte de la ley de Cristo, hermanos. Esto es parte de la ley de Dios. Y es algo que tiene que ver con el trato entre hermanos, entre prójimos, que el Señor quiere que sea. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Bueno, en el griego es la palabra basílicos, ¿verdad? Y tiene varios significados. Puede significar la ley de la excelencia suprema, la parte suprema de la ley que ha sido dada por la ley de reyes, por el rey de reyes, perdón, el gran mandamiento, el rey de los mandamientos, la ley de los seguidores de Cristo, el real sacerdocio. Maneras para superar la parcialidad y la acepción de personas, debemos aceptar a todos. Y esto es un ejercicio, hermanos, que el aceptar a todos es un ejercicio que no debemos nosotros pasar por alto. Y creo que como congregación, creo que hay varios hermanos aquí que tienen ministerio en sus congregaciones, que predican en sus congregaciones. No deberíamos dejar sin tocar estos temas a la hermandad. La iglesia, necesita ser educada en estos temas, porque tú lo puedes entender, pero la iglesia también necesita entenderlo. A la congregación a donde asistes necesita entenderlo, necesita entender el tema de la acepción de personas. Por eso, en los convivios puedes ver bolitas. ¿Verdad que se ven bolitas, hermanos? Allá sí. Está una bolita allá, una bolita acá. Y siempre los mismos, ¿verdad? ¿Mande, hermano? Cuando se acaba el servicio, hermano, también, o sea, hay sus grupitos, sus bolitas. Exactamente. Entonces, yo creo que, hermanos, si como predicadores tocáramos más ese tema, ¿verdad? Pudiéramos tener una iglesia más justa y más al carácter de Dios, sin hacer esta acepción de personas. Bueno, entonces, hermanos, ver a todos por medio de los ojos de Dios, ¿verdad? Él quiere que todos al final sean salvos. Vamos a entrar, hermanos, a la lección 6. Vamos a avanzar.
No creo que la terminemos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Y la lección 6, hermanos, sigue con la otra parte de Santiago capítulo 2. Así es que vamos a invitar a un hermano que nos lea del verso 14 al verso 26. Amén, hermano. Santiago 2. Sí, 2, 14 al 26. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, hermano. Amén. Un hermano que nos ayude a leer Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Amén, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, gracias, hermano. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, hermanos? ¿Somos salvos por fe o por obras? Hermano, yo creo que el producto de nuestra fe es lo que hace las obras. ¿El producto de nuestra fe está en las obras, dice hermano? O sea, el producto de nuestra fe es lo que provoca o hace esas obras. Entonces, ¿somos salvos por la fe o por las obras? Por las dos. Por las dos. Bueno, a ver, vamos a volver a leer otra vez a Pablo a los Efesios. Por la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, yo creo que depende mucho de las obras, porque algunas personas, yo conozco muchos, que le dan más importancia a las obras y no a la fe. Por ejemplo, los filántropos, y hay muchos en el mundo y a veces también en donde vivimos, se jactan de que ayudan mucho a las personas, se jactan de que les dan, no sé, les regalan cosas, pero no tienen fe. Y aquí yo creo que es más que nada, como dice Efesios, para que nadie se gloríe, porque muchos se glorían haciendo obras sin tener fe. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, aparece aquí una cuestión complicada, ¿verdad? Parece ser que Pablo y Santiago se contradicen, pero más que contradecirse, hermanos, se complementan. Y todo está, hermanos, iba a decir el truco, pero bueno, no es truco, sino el punto está de qué manera entendemos la fe.
Alguien entiende la fe como un sentimiento, pero la fe no es por naturaleza un sentimiento, hermanos. Es más, si pudiéramos describirlo de esa manera, la fe sería pensamiento, discernimiento. La fe sería información. Eso es la fe, hermanos. La fe es información. ¿Cómo obtenemos fe según la Escritura? Por el Como oír hemos la palabra de Pero ahí Dios. la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué viene siendo, hermanos? Al final de cuentas, de una manera práctica. Información, ¿no, hermanos? Escuchas la información, es información que entra a tu mente y de esa manera se produce la fe. Crees en esa información, hay una fe. Bueno, de esa manera, hermanos, la fe, siendo información, esa información nos dice cómo procesar la fe. El ejemplo que puso Santiago, ¿verdad? Es importante destacarlo. Dice Santiago, en el verso 23, perdón, en el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Y qué le contestan a Santiago, hermanos? ¿Qué le contesta Santiago de esta pregunta? Que su fe actuó con sus obras. Claro que sí fue justificado, ¿verdad? ¿Cómo le contestamos a Santiago? Santiago hace la pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sí, Santiago, sí fue justificado. Ah, ¿te fijas? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, ¿cómo? Bueno, voy a poner esta palabra. ¿Cómo se le ocurrió a Abraham tomar a su hijo Isaac, llevarlo a aquel monte y sacrificarlo, hermanos? Yo digo Por la que proveía- confianza que tenía en Dios. No, no se le ocurrió, ¿verdad, hermanos? No se le ocurrió. Recibió la orden y él por fe lo hizo, obedeció. ¿Sabes qué le dijo? ¿Te acuerdas qué le dijo Abraham a sus siervos antes de subir él y su hijo al monte? Jehová proveerá, ¿no? A ver. Que esperaran ahí porque iban a volver. Abraham les dijo, espérenos aquí, vamos a subir y vamos a regresar. Mucha seguridad. Eso se llama fe, ¿verdad, hermanos? Eso se llama fe. Está obedeciendo al Señor, hermanos, y el Señor en la lectura de esa parte, ¿verdad? En esa parte, hermanos, de Génesis, capítulo 22, a mí me sorprende, ¿verdad? Cada vez que me toca leerlo, estudiarlo, sacar algún tema ahí, como el Señor, hermanos, no solamente le pide a Abraham a su hijo, sino la manera en cómo lo pide. Dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y digo yo, ¿es necesario es necesario eso? Ya sé que es su único hijo y ya sé que lo amo, pero el Señor quería probar a Abraham, hermanos. No por él, sino por nosotros, hermanos. Por nosotros, de ejemplo para nosotros. Y claro que Abraham sirvió de ejemplo para nosotros.
A veces hay quienes se cuestionan, qué injusto Dios, ¿por qué Job sufrió lo que tenía que sufrir? ¿Por qué Job? ¿Y conoce la historia de Job? ¿Y te has inspirado en la historia de Job? Entonces lo que vivió Job ha servido por generaciones. ¿No alcanzas a ver el propósito del Señor ahí? Ah, sí, ¿verdad? Es para que nosotros aprendamos, tomemos fuerza, nos pongamos de ejemplo, etcétera, hermanos. Entonces, esto mismo pasó con Abraham. Abraham fue, y vean lo que dice, se levantó muy de mañana y enalarbó su asno y tomó consigo 2 siervos, estoy leyendo Génesis 22, 2 siervos suyos, tomó con él 2 siervos suyos y a su hijo Isaac y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya sabía Abraham para qué iba a subir. Pero confiaba en el Señor, hermanos. Pero confiaba en el Señor. Así de grande es nuestra fe. Así de grande es nuestra fe, que a cualquier prueba, tan por pequeñita que sea, ya pensamos que Dios nos ha abandonado, que ya Dios no nos escucha, ¿verdad? Que no servimos para nada, que somos, que nos ha desheredado, o sea, que hacemos un drama por alguna pruebita que tengamos en nuestra vida. Somos tan trágicos. Veamos a Abraham. ¿Por qué es importante la pregunta que nos hace Santiago en el versículo 14? Bueno, algunas personas en el mundo religioso tienen problemas con estos pasajes, como hemos visto, ¿verdad? La fe, las obras, etc. ¿Cuál es la enseñanza básica de estos versículos? Práctico, muy sencillo, hermanos. Pon tu fe a trabajar. Eso es lo congruente. No vas a encontrar ningún ejemplo en el Antiguo Testamento, porque es lo que han tomado de ejemplo los escritores neotestamentarios, personajes del Antiguo Testamento, para enseñar algo de lo que es la fe. Nunca los vamos a ver sin acción. Nunca vamos a leer y le dijo a Abraham, sube al monte y ofrece a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Oh, sí, Señor, creo en ti, Señor. Claro que sí, Señor, creo en ti. Y se tiró en su cama, ¿verdad? Dormir. O sea, oh, sí, Señor, yo tengo mucha fe. Claro que sí, Señor. Sí, sí. Así como tú dices, así es, Señor. Es decir, tanto para salir de su tierra y de su parentela, tanto para confiar en el Señor de haberle dado un hijo, y también para ofrecerlo en sacrificio. ¿Qué tan importantes son las obras en relación con nuestra fe, hermanos? Muy importantes, muy importantes. Leíamos una cita de Efesios, ¿verdad, hermanos? Hace un momento. Leíamos una cita de Efesios. A ver, ¿alguien me recuerda? ¿Cuál era? 8 y 9. ¿Vale? 2. Efesios 2, 8 y 9. A ver, quiero que leamos, hermanos. Leamos el 10 ahora, hermano. Dice así, hermano, dice... ¿Sí? Bueno, ya no se escuchó el hermano, no lo escuché yo. ¿Lo leo? Sí, hermano, léalo, por favor. Ya no escuché al hermano. Era suya, criado en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que abundiésemos en ella. Así es. Hermanos, es sencillo de entender. Si la fe la vemos como información que nos llega
Y esa información nos dice la manera en que debemos nosotros actuar, que debemos nosotros vivir. Y esa manera de vivir tiene que ver con las buenas obras. Hasta en eso Dios nos preparó. Yo siempre entiendo este pasaje, hermanos, que no hay que inventar cosas. Ya el Señor nos proporcionó todo lo que nosotros necesitamos hacer. No te inventes nada. La Escritura misma te dice lo que tienes que hacer. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y dónde las preparó? ¿Dónde las preparó de antemano, hermanos? ¿Dónde las preparó de antemano? En la Escritura, ¿no? En la Escritura, hermanos. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí, hermanos. Vamos a dejarla hasta aquí, ya nos ganó el tiempo. Vamos a quedar ahí. Esta lección 6, perdón, tiene 2 puntos. ¿Cómo armoniza Santiago con Pablo? Y el punto número 2, cómo tener una fe viva, ¿verdad? Ahorita estamos desglosando el punto 1, cómo armoniza Santiago con Pablo. Y la próxima clase, hermanos, continuamos avanzando en el capítulo 2. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario que tenga antes de despedirnos? Bueno, entonces nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga.